Críticas a la Casa Blanca ha desatado la deportación de venezolanos, pero curiosamente no a Venezuela. Los están deportando a Colombia. Nos preguntamos por qué y cuál es el contexto de esta situación. Recibimos en esta parte del programa a Juan Carlos Thanos, activista por los derechos humanos y los derechos de los migrantes. Es además director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Bienvenido a Globovisión. Juan Carlos, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Muy buen día. Sí, buenos días. Complacido con esta Tema invitación. complejo, ¿no? Sí, interesante además, ¿no? Porque muestra la crisis que se vive al interior de los Estados Unidos frente a la política con relación a Venezuela, con relación a los migrados, y muestra las contradicciones frente a la situación con Colombia, ¿no? No es Estados Unidos quien tenga que pedir consenso al gobierno de Duque para ver si les reciben o no deportados, que además esto no ¿Puedo es... mandar a esta gente para allá, sí o no? No, simplemente allá van. llegan, además que hay acuerdo con las aerolíneas para recoger población venezolana deportada de México con destino a Colombia, y que es parte del juego que tienen los Estados Unidos con el tema Venezuela. Pero fundamentalmente muestra estas últimas acciones que ya parecieran ser públicas, ¿no? Porque es el Departamento de Seguridad Nacional quien está asumiendo con el Instituto Migratorio de los Estados Unidos, Control de Aduanas y Fronteras. Ya lo confirmaron. Ya está confirmado, significa que es una política oficial, aunque estén violando todo el derecho interno doméstico venezolano en relación con el tema migratorio. ¿Por qué? Uno es que no se está aplicando el protocolo de inmigración en los Estados Unidos para la población que llega. Dos, es que se están violando todos los acuerdos referentes a protección internacional de población que estaría sujeta a ello o no. Eso lo tiene que determinar justamente el procedimiento interno de los Estados Unidos, y no es una decisión de orden policial si entra o no entra. Debe ser, una vez llega la persona a la frontera y ha pedido que el gobierno le garantice protección en términos del derecho internacional, la obligación del Estado es recibirlo, generar un proceso de investigación y luego concluye otorgándole el estatus o no en su condición de refugiado o asilado. O Eso sea no que está hay ocurriendo. violación de derechos fundamentales migratorios allí. Totalmente. El derecho doméstico estadounidense no aplica para el caso de los 106.000 venezolanos que han llegado a la frontera y que fueron deportados en el 2021, que además ni siquiera tienen procedimientos administrativos, son dejados al otro costado del río, es decir, en territorio mexicano. Solo en diciembre el procedimiento para 25.000. Ahora, se escandaliza sectores de la dirigencia política porque en estos momentos la deportación va a ser vía aérea con destino a Colombia. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué ocurre eso? No ocurre eso con relación a Colombia simple y llanamente porque el negocio de la migración venezolana está concentrado en Colombia y no en la frontera sur, entre... ¿Por qué lo llaman negocio? Bueno, porque los Estados Unidos son parte del acolitamiento frente a el tema de sanciones, además sanciones irregulares, ilegítimas e inconstitucionales, ¿no? Porque Estados Unidos no tienen potestad como el policía universal para ese tipo de acciones. Dos, es que hay un acuerdo de los Estados Unidos con el gobierno colombiano para el recaudo internacional frente al tema de la migración, y ahí juega lógicamente el gran negocio. El negocio para los Estados Unidos es concentrar la masa colombiana en Colombia y no en su frontera sur, porque desde Colombia uno tiene recaudo, todo eso que hemos sumado, que llega a un poquito más de 1.700 millones de dólares que han llegado al territorio colombiano para el tema de la migración, y dos, es que se alimenta en teoría de la guerra la posibilidad de que estando muy cerca de la geografía venezolana puedan producirse escenarios de implosión social en territorio venezolano impulsado o empujado por la migración venezolana en territorio colombiano. Es decir, en todo sentido, uno es la caída de la máscara que tienen los Estados Unidos frente al tema de la migración, se cae con esta decisión, pero dos, muestra ese gran interés que se tiene. Es que la migración venezolana es un gran negocio para los Estados Unidos y para el país receptor, que es Colombia, que es además quien ha administrado los recursos, ¿no? Recursos estos que no se le han dado de manera pública la utilidad frente a ello. Ya hay solicitudes de organizaciones en Colombia pidiéndole al presidente Duque que por favor explique en qué han invertido los más de 1.700 millones de dólares que han recibido producto de las campañas internacionales frente al tema de la migración de venezolanos. Poco he escuchado unos testimonios de venezolanos que hayan dicho, bueno, mira, recibí una ayuda gubernamental de cualquiera de los gobiernos de la región de América Latina. O me dieron boletos de retorno a Caracas, o me dieron boletos de retorno a Cúcuta. Allí, vea usted qué puede hacer. Eso no ha sido posible. Entonces, uno de los elementos que uno
analiza para eso. Y lo otro frente a eso es que los Estados Unidos tienen que acudir para, digamos, para contener la andanada de críticas y demandas a lo interno, abocarse al título 42 frente al tema de salud pública. Es decir, la pandemia, ¿no? Los venezolanos que llegan a los Estados Unidos, el gobierno de Biden los está considerando perturbadores de la salud pública, razón por la cual le aplica el título 42, que además venía del otrora presidente estadounidense Donald Trump. Entonces uno dice, bueno, ese elemento, ¿en qué momento encaja? ¿Cuándo encaja? ¿Cuándo encaja para una población y cuándo no encaja para otra? También se cae el discurso porque hace poquito Biden salía diciendo en su campaña: voy a reformar, vamos a trabajar un proceso migratorio totalmente distinto a los gobiernos anteriores, y luego posesionado genera el Estatuto de Protección para la población venezolana. Se cae entonces la máscara porque en estos momentos el estatuto, ¿cómo queda frente a quienes van a pedir la clemencia de los Estados Unidos con los anuncios que ha hecho el presidente Biden? Es decir, es confuso a lo interno, lógicamente, a lo exterior. El gobierno de Colombia tiene claro, con las contradicciones que presenta Marta Lucía Ramírez y el presidente Duque. Uno dice que no hay acuerdo, otro dice que lo habían conversado, pero que no estaba firmado. Muestra que hay, primero, un debilitamiento de ese tema, el tema migratorio. Parece que nadie se quiere hacer responsable de esa situación, ¿no? No, yo creo que les da temor ratificar que son los Estados Unidos y el gobierno de Biden quienes imponen hoy las condiciones frente al tema de Colombia. Tipo de decisión. Y la deciden desde los Estados Unidos sin ninguna implicación. Generó malestar incluso dentro de los senadores republicanos y demócratas, algunos con cierto recelo sobre la situación, ¿no? Bueno, obvio, siempre hay, digamos, en ala de ambos partidos tradicionales estadounidenses, siempre hay aristas que se la juegan a favor uno frente al tema de los derechos humanos. Entendemos además que finalmente si hay un llamado de Biden para el tema contra Venezuela, se juntan todas las transnacionales en los Estados Unidos que tienen su representación en el Congreso, pero mientras intentan jugar escenarios como el tema de los derechos humanos, las garantías constitucionales, el tema de lo que se ha ratificado a lo interno de los Estados Unidos frente a el reconocimiento de Guaidó o el reconocimiento del presidente Maduro, ¿no? Que también entra en contradicción frente a eso. Si la deportación se produce de territorio colombiano, supuestamente porque tienen el Estatuto Temporal de Protección en el territorio colombiano, ¿por qué entonces Guaidó no recibe a la población migrada deportada a los Estados Unidos con destino a Colombia? Sí, es el presidente que reconoce Estados Unidos. Correcto, sí, lo está reconociendo el presidente Duque. Eso también es una pregunta bien interesante. Es parte de las contradicciones tanto Duque como Estados Unidos, ambos, ¿no? Sí, claro, es parte de las contradicciones que hay de manera pública. Y segundo es cómo queda la población colombiana, venezolana en territorio colombiano, sin ser deportada a su país de origen. Claro, ¿qué van a hacer esos venezolanos? Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, estamos hablando del tema migratorio. Vamos a mostrar para ustedes imágenes de Chile, también muy lamentables. Esto que estamos viendo, Juan Carlos, lo vimos esta misma semana. La agresión a los migrantes venezolanos en este país. Lo vamos a analizar cuando regresemos también, un tema central acerca de los venezolanos que están pasando, venezolanos, pero no a Venezuela, sino a Colombia. La representación del denominado gobierno interino de Venezuela en Washington emitió un comunicado el mismo martes en el que explicó que solo en contadas ocasiones ha respaldado la deportación de venezolanos como en casos criminales. Ahora bien interesante, el gobierno interino, entre comillas, tampoco está muy de acuerdo con la deportación, pero no fijan una posición contundente. ¿Por qué? Porque no hay insistencia, es un gobierno macondiano, refiriéndonos un poco a la literatura García Márquezca, ¿no? Y ese gobierno macondiano no tiene postura coherente frente a eso, no hay un elemento político para respaldar ni una cosa ni la otra, además porque el origen justamente de las decisiones de los Estados Unidos en términos del bloqueo económico y financiero al territorio venezolano obedece en una política propuesta por los sectores, algunos sectores de la derecha política venezolana. Entonces no hay coherencia frente a eso, ni la va a haber, además porque parte de los recursos que están hoy disipados en Colombia han terminado en las arcas de algunas ONGs con relaciones políticas con los actores venezolanos que han sido los originarios de parte de esta política de represión de los Estados Unidos. Ahora la pregunta, Juan Carlos, ¿está deportando a Estados Unidos en este momento únicamente a venezolanos o hay otros extranjeros también que están siendo repatriados? No, fíjese, digamos, tradicionalmente los gobiernos estadounidenses deportan. El gobierno del afro Barack Obama fue uno de los que más deportó en la historia de los Estados Unidos. Donald Trump tuvo unos picos muy parecidos a los de Barack Obama, pero no alcanzaron. El año pasado, en medio de la llegada de Biden, se conocieron la deportación de 867,000. Ahora, estas son cifras estrictamente de países centroamericanos, ¿no?
867.000 que fueron deportados a los Estados Unidos, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Entonces, esa población centroamericana, que además la deportan, se quedan en México y es posible que en el mes siguiente vuelvan a hacer el intento y que en algunas 2 o 3 ocasiones siguientes lo puedan hacer. La población venezolana es una de las poblaciones que poca es deportada. Ahora, frente al boom, la movilidad, la salida desde Colombia vía Tapón del Darién, Panamá, Centroamérica, rumbo a la frontera norte de México, llegando a la frontera con los Estados Unidos, ese boom, digamos, que existe, que ha existido, tiene que ver con el tema del nuevo visado de México, para la exigencia de visado de México para los venezolanos. Obligó lógicamente a que quienes estando en Colombia y tienen el sueño de llegar a los Estados Unidos, pues hicieran ese esfuerzo. Esa política de deportación es permanente, es constante en los Estados Unidos, porque no pueden dar respuesta a las solicitudes que llegan. Entonces lo que intentan es, en primera instancia, el sofisma de buscar un tercer país seguro. Usted no puede enviar a los hondureños que están saliendo producto de la situación de Honduras para Honduras nuevamente, o usted no puede mandar a los guatemaltecos a su país cuando están buscando salir justamente por las condiciones económicas y sobre esa premisa, políticas. si los venezolanos están saliendo por situaciones difíciles, ¿tampoco se pueden mandar a Venezuela? Bueno, como no hay reconocimiento del gobierno y porque de una u otra manera implica un costo distinto que no lo tienen con las operaciones, los negocios que hacen con Colombia. No es lo mismo fletar aviones con destino a Caracas, las implicaciones y los costos serían totalmente distintos. Además, el primer costo es político. ¿Cómo reconocer que el presidente es el compañero Nicolás Maduro y no Guaidó, si es que los va a recibir en territorio venezolano? Y eso sería entonces generar un proceso más de complacencia con programas como el Plan Vuelta a la Patria. Por eso los Estados Unidos se juegan y se escudan, se la juegan en términos políticos y se escudan más con el gobierno colombiano, porque apenas es el propio para esto. Y lo otro es que los Estados Unidos también infringen porque el número de solicitudes que se aprueban no son las que, digamos, la comunidad esperaría. Son muy pocas. Son muy pocas, digamos, de 100 son 72 las que niegan y 28 no quiere decir que las aprueben, las otras 28 quedan en stand-by, que luego las van negando poco a poco. Mucha de esta población permanece en los centros de internación, es decir, en las aulas, pero además de eso, lo que produce... Inhumano, ¿no? Esta situación, claro, es una condición inhumana. Ahora, nadie se va porque quiera irse, mínimo en su país ocurrieron hechos que deben ser estudiados y analizados por los países receptores de la población. Es lo típico y lo instruido en el derecho internacional. Ahora, para avanzar, Juan Carlos, porque se nos va el tiempo, usted ha dicho que lo ideal es que sean enviados a países seguros. ¿Están seguros los venezolanos en Colombia, en este caso? ¿Y qué va a pasar con estos venezolanos que están dejando allí, en el aeropuerto de Bogotá? Bueno, fíjese, la población venezolana en Colombia ha sufrido violaciones a derechos humanos. De hecho, recientemente la Asamblea Nacional de Diputados ha creado una comisión que está investigando los asesinatos de venezolanos en territorio colombiano y en el exterior, y hemos conocido las cifras de cerca de 7.000 violaciones de derechos humanos con 1.700 homicidios en migrados venezolanos en territorio colombiano. Colombia no es un país seguro para la migración venezolana. Además, no solo porque las políticas han sido engañosas, las políticas públicas para atender el tema migratorio, sino porque históricamente vive un conflicto de orden social, político y militar desbordado que se ve reflejado en estas cifras, 1.700 homicidios en población migrada. Además, una cifra que estamos reconociendo, las cifras que ha entregado la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y la Medicatura Forense en Colombia. Es decir, cifras que ni siquiera el gobierno ha logrado unificar para que haya una política pública frente a eso. No están seguros los migrados venezolanos en territorio colombiano, pero es parte del reto con el que políticamente algunos actores quieren jugar con la vida de los demás para mantenerse en las iniciativas políticas. Se nos va el tiempo, Juan Carlos. ¿Qué debe hacer el gobierno de Venezuela ante esta situación? Fíjese, un primer elemento es que le corresponde a los Estados Unidos reconocer y plantearse mecanismos de acuerdo para que en el marco de las migraciones seguras se pueda, uno, respetando el derecho interno que se le respeta a los Estados Unidos para que se aplique, y dos, es que es estrictamente necesario un diálogo para resolver la llegada de venezolanos a la frontera sur estadounidense, porque de ello sería la posibilidad real de un plan de retorno, de un plan para la reubicación. Algunos no quieren retornar, pero pueden ser reubicados en condiciones distintas a las que los Estados Unidos está expulsando a la población. Y tres, que debe haber un reconocimiento real. El pueblo venezolano ha elegido a quien corresponde
para su mandato y eso debe ser respetado no solo por los Estados Unidos, sino también por los actores políticos El venezolanos. tiempo avanza muy rápido y hay varias preguntas que quisiera hacerle. El tema de Chile, por ejemplo, que une también a Perú, a Ecuador, a otras naciones, similar. Fíjese, los venezolanos históricamente no eran parte de la política de la emigración. Sin embargo, los gobiernos, el otrora gobierno de Chile, vinculado a la estructura del cartel de Lima, jugó un papel fundamental, impuso unos mecanismos, ofreció unos mecanismos que hoy, a la luz de la Constitución y de las leyes chilenas, no los pueden asumir. ¿Por qué? Porque le dieron tratamiento político y no tratamiento de derecho interno migratorio a la migración venezolana, y ahí están los resultados. Ese mismo drama que se vive en Chile también se vive en Ecuador, también se vive en Perú y también se vive y se ha vivido en territorio colombiano, sobre todo en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cúcuta incluso, y Barranquilla. En un momento que fue muy fuerte la agresión a los venezolanos. Sí, claro. Ahora, digamos, más bien se ha calmado un poco. Pero... digamos, se calma un poco porque Colombia está viviendo ahorita una realidad frente a la contienda electoral y necesitan enviar un mensaje distinto, digámoslo de esa forma, para que se aplaque, porque la situación interna en Colombia es realmente preocupante. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestros compatriotas en Chile? Sin duda alguna, se espera una reformulación de las políticas migratorias que generen procesos de inclusión. Sin duda alguna, el diálogo del nuevo presidente chileno frente al tema de la migración venezolana tiene que conducirse con el gobierno venezolano. Su postura ha generado preguntas en la audiencia, que no necesariamente significa que es la mía, por supuesto. Rosángel Mendoza dice, ¿cómo es posible que en los últimos años miles de venezolanos tengan que dejar su tierra? ¿Usted cree que es justo? Usted critica las acciones de los otros gobiernos y la responsabilidad del nuestro, ¿cuál sería en ese tema? O sea, ¿no tienen la culpa en la administración de Maduro de nada de lo que migrar pasó es un derecho. Migrar es un derecho y los gobiernos están obligados a generar políticas para que la población se sostenga. Pero migrar es un derecho. Usted no puede impedirle a la migración. Sí, pero es evidente que la gente, como usted decía, no se va porque quiere, ¿no? Correcto, pero fíjese, ahí quiero ratificar en derecho internacional y en lo consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, es que está tipificado. La migración es un derecho. ¿Hay responsabilidades de gobierno? Sin duda alguna. Los gobiernos han reconocido además que frente a políticas migratorias para los nuevos empleos y para la generación de procesos de emprendimiento no han sido efectivas. Eso se reconoce no solo en territorio venezolano. El tema colombiano, el tema ecuatoriano que se ha vivido y que se vivió tradicionalmente y que se recuperó además con el tema de Correa, refleja eso. Si la población tiene la sensación de que puede buscar otros escenarios distintos, fuera del país, lo hace, pero ahí está la normativa a la que hay que acogerse. Es que parece que no es la sensación de un escenario mejor, sencillamente es que se ven obligados a salir por la situación. Claro, y se contempla más el tema económico, es decir, hay una migración de orden económica que se reconoce. O sea, nadie quiere dejar a su familia, a sus hijos. Correcto, si las condiciones, le ocurre a la colombianidad, si las condiciones económicas en Colombia, en términos de lo laboral, no permite quedarse, pues buscan otros escenarios. Igual le ocurre a la población igual general. Lo que pasa en Centroamérica, por ejemplo. Pero a eso me refiero, es decir, es un derecho, pero además la población decide si se queda o no. Lo que deben buscar los gobiernos es la generación de políticas para que la población no salga y la generación de políticas para que cuando la población salga sean mínimamente atendidos por los servicios consulares. J0, Julio se dice, buen día, para usted el enemigo es Estados Unidos, Colombia y Guaidó. ¿Por qué no habla de Nicaragua y Cuba? ¿Qué sucede con los derechos humanos en esas naciones? Bueno, fíjese, si usted empieza a revisar ítem a ítem cada uno de los derechos humanos en estos países, va a encontrar, pongo el ejemplo, Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Revise estos países contra los Estados Unidos, donde el derecho a la vida ha sido más violentado. Ejemplo, cerrando el año 2021, Colombia tuvo 20.000 homicidios. El derecho a la vida es respetado en territorio colombiano. Si usted revisa la tasa de homicidios en Cuba o en Nicaragua e incluso en Venezuela, va a encontrar que nunca tiene la proporción que se le está dando al tema del derecho a la vida en territorio colombiano. No se trata de que el enemigo sea los Estados Unidos, es que los Estados Unidos son el primer factor causante no solo del tema de los conflictos armados, sino los procesos migratorios en el empobrecimiento de los pueblos por parte de los Estados Unidos. Él es directamente responsable. Caso de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Los Estados Unidos han evitado el crecimiento económico de estos países, lo han empobrecido y luego evitan que la población ingrese a su territorio. Un último comentario para irnos. Manuel Vegas le pregunta, ¿el señor fue a defender a los migrantes venezolanos o fue a defender al gobierno nacional? No. Fíjense, tenemos una postura en las líneas de investigación estratégica en la asociación frente al tema migratorio, ¿no? Nos corresponde a nosotros reconocer cuando hay una política pública que ha beneficiado a la población migrante, así lo hemos hecho frente al territorio colombiano. También hemos reconocido cuando hay
debilidades de las políticas públicas o la ausencia de ellas que afecta a la población migrada en cualquier